Estamos con Ruth Bracamonte. Ruth Bracamonte es licenciada en Administración de Empresas, mención Recursos Humanos. Es también magíster en Psicología Grupal y Análisis Institucional y se ha especializado también en psicoterapia con grupos, más específicamente desde el psicodrama, ¿ok? Fíjense que Ruth también es mi socia de una consultora que se llama GMT Consultores y con ella yo realizo intervenciones comunitarias con grupos y equipos de trabajo, ¿no? Así que bueno, tenemos una relación, digamos, de larga data, podríamos decir, y bueno, quise invitarla a este espacio para que diera cuenta pues de su experiencia de intervención con grupos y más específicamente con jóvenes con discapacidad a propósito de lo que fue su trabajo de grado como psicodramatista. Así que estoy muy contento de tenerla en esta mañana a propósito pues de lo que ha sido su recorrido. Y bueno, te doy la bienvenida, Ruth. ¿Cómo estás? Hola, buenos días y gracias por la invitación, Nelson. Un honor, un placer poder compartir mis experiencias. Bueno, antes de empezar, yo sí quería que por favor me concedieran el privilegio de poderlos ver, aunque sea para saludarlos y tener alguna imagen, en este caso de sus rostros, para poder iniciar. Y que se puedan quedar al menos uno con la cámara encendida, porque la verdad es que me incomoda muchísimo no hablar con un interlocutor o solamente tener la fantasía de cómo son. Así que les agradecería muchísimo si pueden encender las cámaras para saludarlos, para reconocerlos y que se quedara al menos uno. Qué bueno, Buenísimo. Michelle. Gracias. Bienvenida. Mira, han pasado meses, porque yo le doy clases a Michelle, me parece que desde abril o desde marzo del semestre pasado, y es la primera vez que enciende su cámara. Qué bueno, qué Y aquí bueno. Es está una también sorpresa, otra, parece. Una claro, una sorpresa poder sorpresa. ponerle rostro a estas iniciales que aparecen aquí. La verdad es que como que a mí particularmente me gusta eso, ponerle rostro a estas iniciales. Así que muchas gracias de verdad, Camila y Catalina, ¿cierto? Camila y Michelle. Ajá, Sí, Camila y Michelle, exacto. Camila y Muchísimas Michelle. gracias, de verdad. Bueno, entonces ahora sí, al menos ustedes en representación de los 20 o algo así que hay allí conectados, voy a iniciar. Como les decía Nelson, esta investigación que voy a compartir con ustedes está enmarcada en una intervención que hicimos a jóvenes con discapacidad de un programa universitario de la Universidad Central. Y bueno, ahí les voy a contar un poquito más por qué decidimos hacer esta intervención o desde dónde más bien. Pero como que voy a ir dándoles detalles como de la investigación para luego llegar entonces a lo que nos interesa acá, que en este caso son como los resultados que hicimos, cómo lo hicimos y a qué conclusiones llegamos. La investigación se llama o se llamó Experiencia de trabajo grupal con jóvenes con discapacidad intelectual, ¿verdad? Esta fue una intervención que propusimos a propósito de que nos preguntábamos cómo podíamos hacer un trabajo distinto desde otro paradigma, es decir, desde el psicodrama, eh, un grupo terapéutico o psicoterapéutico, ¿verdad? Y bueno, nos aventuramos con este desafío con jóvenes con discapacidad intelectual. El nombre es Reconocimiento de las emociones a nivel corporal en jóvenes con discapacidad intelectual a través del enfoque psicodramático. Nos aventuramos con este enfoque, dado que ya habíamos conocido en el levantamiento de información que se hacía otro tipo de intervención. Para el caso específico, se trata de conocer la eficacia del psicodrama como método para realizar psicoterapia, desde la triada mente, cuerpo y afecto, que es la triada que trabaja el psicodrama o con lo que trabaja el psicodrama. El propósito es acompañar a estos jóvenes en el reconocimiento de emociones, pero con su expresión en la corporalidad. ¿Sí? A propósito de que lo que el prejuicio o quizás también el estigma que tienen los jóvenes con discapacidad. Y explorar múltiples capacidades que pudiesen estar limitadas por el estigma de la discapacidad. Lo anterior permitirá visibilizar una alternativa poco explorada tanto en el plano familiar
social e institucional. Eso es como un poco para darles contexto. Esta investigación va a ser fue de corte cualitativo y se trabajó con 14 jóvenes universitarios, o en este caso que formaban parte de este programa universitario, con diagnósticos asociados a síndrome de Down, trastorno del espectro autista y lesiones cerebrales. Y las temáticas que nosotros decidimos abordar, o a propósito de la información que nosotros levantamos, por supuesto, estaba la discapacidad, el psicodrama como paradigma de intervención, las técnicas psicodramáticas, las teorías de roles y vínculos. Esto a propósito de lo que nosotros queríamos explorar y de alguna manera, bueno, nos formulamos como hipótesis. Un poco en el trabajo previo a lo que sería el diseño de la intervención. Acá está lo que mencionaba sobre la triada mente, cuerpo y afecto, que se propone acompañar a jóvenes en el reconocimiento de emociones desde su corporalidad y explorar múltiples capacidades que pudiesen estar limitadas por el estigma, ¿ok? Sí. Y luego hablabas que ibas a trabajar o que trabajaste con 14 jóvenes diagnosticados con síndrome de Down, trastorno del espectro autista y lesiones cerebrales, ¿no? Tal cual. Y luego avanzabas hacia la formulación del problema, ahí se ve la diapositiva de formulación del problema. Un poco como para mencionarles lo que les decía anteriormente, desde dónde es que nosotros quisimos explorar y trabajar esta problemática tenía que ver con las dificultades primero vinculares que fueron apareciendo. Nosotros entrevistamos a las personas a cargo del programa, que tenía que ver con un programa donde le entregaban a ellos herramientas sociolaborales para que pudiesen insertarse y luego ver la posibilidad de ser contratados para que, bueno, pudiesen tener un poco de independencia, al menos independencia económica. Y en ese sentido, queríamos revisar cuál era el abordaje, cómo se trabajaba esto. Y cuáles eran las relaciones que se iban desarrollando dentro de la institución entre pares y también con sus profesores o con las personas a cargo del programa. Cuál era la vincularidad que había entre los grupos, el grupo de jóvenes y la institución. Pero también queríamos revisar, y de hecho entrevistamos a los apoderados de estos jóvenes. Es decir, obviamente ellos dependían de sus apoderados y en este caso, bueno, quisimos indagar un poco de qué se trataba esta experiencia de que ellos pertenecieran a este programa, pero también cuál era un poco el rol de ellos desde su función de apoderado. Y aparecían como temáticas importantes la sobreprotección y la culpa, un poco como el miedo a que ellos salieran de su espacio físico, como la casa, y también el hecho de, bueno, no poderle dar un poquito más de independencia. Entonces aparecían estas dos cosas y también nos dimos cuenta de que ellos estaban en este lugar rigidizados, como este rol más de vulnerabilidad, de fragilidad. Eso nos llamó mucho la atención en términos de poder hacer un prediseño de intervención, y ya les explico por qué prediseño. Como que insistía mucho este tema de que, bueno, pobrecitos, ellos están como desvalidos, necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda constantemente, y en ese sentido, bueno, teníamos que estar ahí. Entonces eran un poco chivatizados, un poco como colocados en un lugar sin que pudiesen ellos mostrar otro rol, ¿verdad? Ni que los padres, ni que los apoderados estuviesen también a la expectativa de que pudiese aparecer otros roles que nosotros llamamos desde el psicodrama, roles psicodramáticos, tal cual. Si pudieses explicar, Ruth, el tema de los chivatizados, porque para que Ya, los chicos conozcan, ¿no? El claro. término. De todas maneras, en algún momento yo se los mencioné, pero para que ellos conozcan por qué estás diciendo que ellos estaban siendo chivatizados por su entorno. Claro, como que aparece de alguna manera depositado en ellos si se quiere, este afecto que tiene que ver con la dependencia, ¿no? Una vincularidad más codependiente o suplementaria, lo llamamos nosotros también. Es decir, como que en el fondo, no sé, como pudiésemos, si lo vemos desde un entorno como más integral, aparecían hijos más grandes o hijos menores que de repente iban generando, por supuesto, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, iban generando mayor autonomía e iban haciendo sus vidas, ¿no? Aparte de los papás.
mientras que esta figura del joven con discapacidad quedaba allí enquistada, quedaba allí depositada en la persona del joven con discapacidad. Y en este caso quedaba el estigma de que esta persona siempre necesitaba del otro para poder hacer sus cosas, para poder tener como una vida. Y en ese sentido, la posibilidad de autonomía o de independencia era algo que pudiese resultar amenazante, no para el joven precisamente con discapacidad, sino para la persona de quien dependía ese joven con discapacidad. No sé si en todo Vale. caso allí podemos irlo viendo en la intervención, en el momento de la intervención, donde aparecen otras cosas y qué genera en esta vincularidad. Y también podíamos observar que tenían como un rol bastante, si se quiere, rigidizado también, o eran como el depósito de lo que en este caso era insignia en la institución, que era un tema de inclusión. Pero es que este tema de inclusión, no solo si uno le ponía como el ojo a esto, la lupa, no era precisamente para generar como quizás era la bandera un poco del programa, tanta autonomía, sino que más bien cumplía con unos requisitos, pero que no necesariamente a la hora de la práctica esto se hacía efectivo. Entonces, si bien ellos como jóvenes con discapacidad entraban a este programa, para los efectos quizás había una falencia en cuanto a lo que se esperaba al ellos terminar el proceso. Porque muchas veces ellos ingresaban a una institución, a una empresa, a hacer su práctica, pero por alguna situación que tenía que ver con su condición, salían del lugar donde habían sido como de alguna manera contratados. Porque no había como esta manera o posibilidad de tener como una estrategia que permitiese contener y que permitiese la espontaneidad de poder realmente incluir a una persona como las que ellos estaban formando. Y también nos dimos cuenta que este abordaje que ellos hacían desde lo cognitivo-conductual estaba solamente limitado a, si se quiere, una adecuación social. Es decir, bueno, les entregamos unas herramientas, por ejemplo, les enseñamos cómo a empaquetar. Y en ese sentido, quedaba por fuera un poco la posibilidad de que ellos, por ejemplo, pudiesen comunicarse con sus pares, pudiesen generar una relación asimétrica o simétrica de pares, o que efectivamente pudiesen crear un rol distinto dentro de esa función. Es Y que yo allí, diría más bien que a propósito de lo que has mencionado, Ruth, ujú, que en realidad esa otra propuesta, la del enfoque cognitivo-conductual, claramente permitía o facilitaba, como tú bien dices, la adecuación social, que ellos pudiesen desarrollar algunas competencias o ujú, habilidades muy específicas que los sí, permitiesen insertarse en el mundo sociolaboral, ¿no? sí, Pero pienso que claramente desde allí lo que intencionaban eran relaciones asimétricas, diría, porque ujú, claramente ellos quedaban ubicados en una posición, si se quiere, de objeto respecto del otro. En ujú, cambio, con esta otra propuesta que tú estás presentando, a propósito de que se intenciona la comunicación, la autonomía, la espontaneidad, se promueve justamente vínculos más bien simétricos, que ellos puedan salirse, y ya lo vas a mencionar más ujú, adelante, ujú, de cierto clúster, ¿no? Y que ujú, puedan avanzar hacia otro lugar, ¿no? En el mundo vincular y que puedan efectivamente interactuar, relacionarse de otra tal manera, cual, ¿no? No tal de una cual. manera tan mecánica, sino más bien de una manera, bueno, un poco más normal, ¿no? Justamente a propósito de que puedan salirse, pues, de ese estigma, ¿no? Entonces quería como hacer esa precisión porque pienso yo que este otro programa justamente reforzaba la simetría, ¿no? Sí, Reforzaba la dependencia, pero a la exactamente. vez estimulaba justamente pues una competencia, pero no permitía que estas personas pudiesen salirse quizás de un rol que estaba en donde estaban encasillados, ¿no? Tal cual, tal cual. Era como más suplementaria, vuelvo a lo que decía anteriormente, era más suplementaria, es decir, bueno, yo directivamente y muy en concreto, tú tienes que hacer esto. Y como de manera mecanizada, él respondía o ellos respondían a esa instrucción solamente. Y no había una fluidez o no había elasticidad en el rol.
Es decir, ahí no había nada de sujeto como tal incorporado, solo aquello que tenía que ver con lo de alguna manera procesado en la formación y puesto en práctica a la hora de poder insertarse en una empresa o en una institución. Y a propósito de lo que tú decías, esto constituye una realidad parcial, es decir, es como no integrar al joven con discapacidad, porque bueno, se supone que aquello cognitivo que no está de alguna manera en el estándar que corresponde o dentro de lo que la capacidad de sus condiciones no les permitía tener de alguna manera un desarrollo, un desenvolvimiento como otra persona, era a lo que apuntaba la institución o la universidad. Pero nosotros nos dimos cuenta que era importante explorar cuál era la capacidad de cada uno de ellos, cuáles eran sus recursos. Nosotros lo hablamos desde el psicodrama como recursos. Y estos recursos tenían fundamento en la espontaneidad y en la creatividad que todo ser humano tiene. Nuestra propuesta, entonces, de trabajo terapéutico va a estar enfocado entonces en lo corporal, de tal manera que se pueda posibilitar en los jóvenes con discapacidad intelectual un mayor dominio y conciencia de su propio cuerpo y desde allí mayor autonomía, que era un poco lo que hablaba Nelson, ¿no? Que más allá de aquellos alcances a nivel cognitivo que pudiesen tener y que de hecho los tenían, también pudiesen tener una mayor conciencia de su propio cuerpo, como esto de, bueno, saber hacia dónde moverme, saber qué postura tengo qué sé yo, al frustrarme o al recibir alguna instrucción con la que no estoy de acuerdo y poder desde ahí expresarse. Eso era un poco a lo que nosotros apuntábamos. Abrir posibilidades de intervención que favorezcan el reconocimiento integral de las personas con discapacidad y entregar herramientas sobre tratamientos terapéuticos centrados en el cuerpo y en la subjetividad a través del enriquecimiento de la conciencia corporal. La idea también era que nosotros pudiésemos de alguna manera hacer un aporte en la resignificación social que se tiene sobre la discapacidad. Es decir, como en el entorno institucional y familiar se suele estigmatizar a la persona con discapacidad, que era lo que les mencionaba al principio. O sea, como que se tiende a ver como un ser sin voluntad, sin autonomía, sin necesidades individuales ni proyección de la propia vida. Esto era un poco lo que nosotros íbamos recogiendo de la información o de las entrevistas que hacíamos, tanto más que todos los apoderados. ¿Sabes qué? Obviamente, A propósito de que dices esto, Ruth, sí, eh, fíjate que los chicos en este momento, cuando digo los chicos me refiero a los estudiantes, sí, están en un momento, digamos, estamos ahorita viendo todo un módulo relacionado con el tema del diagnóstico, ¿no? allá, Y luego, en un segundo momento, vamos a ver un módulo pues relacionado más con la intervención propiamente tal. A ok, propósito de esto que estás mencionando, de lo que fue el primer momento, ¿no? Porque claramente todo esto que estás eh, diciendo, ¿no? Está basado justamente en la información que ustedes levantaron, ¿no? sí. Hicieron entrevistas, etcétera. Sin entrar mucho en detalle, por razones de tiempo no vamos a poder, pero si pudieses decir de manera general un poco cómo fue el diagnóstico, ¿no? Por lo menos señalar o esquematizar un poco Mm, cuáles fueron, digamos, las técnicas que utilizaron. Ya por ahí asomaste sí, que hicieron entrevistas a los apoderados, sí. pero si además hicieron otras cosas como para que los chicos conozcan. Sí, básicamente escogimos o elegimos del programa a 3 personas que estaban a cargo de, como tal, o sea, a 2 profes que eran profes del grupo de jóvenes con el que íbamos a trabajar y a la encargada como tal del programa, es decir, a la directora del programa. Y en ese sentido, nos hablaron de la participación que tenían, o sea, ellos en el momento de la entrevista hicimos entrevistas abiertas, donde pudimos ir sistematizando el discurso de cada uno de ellos en términos de cómo era el trabajo que hacían, un poco qué era lo que esperaban, hacia dónde se proyectaba el programa, cuál era la intención de tener este programa en la Universidad Central, o sea, por qué es que se acoge a los jóvenes con discapacidad, a propósito de que también para el momento, porque esto estamos hablando del 2012,
Y en ese sentido, la ley, por ejemplo, de inclusión, que actualmente está vigente, no estaba, no figuraba. Entonces era bastante, si se quiere, innovador, y además tenía como ciertas barreras que limitaban, por ejemplo, la inclusión de estos chicos en las diferentes empresas o diferentes organizaciones. Era como mucho menor porque no había un marco legal. Entonces era un poco como nosotros conocer de qué se trataba el programa, por qué estaba, cuál era la razón por la cual la universidad se aventuraba a hacer esta formación, y también cuál era la proyección que tenían con los chicos que egresaban, porque esta formación tenía una duración más o menos de año y medio, 2 años, y hacían su egreso, y luego venía la práctica, que era seguida por ellos. Entonces queríamos saber qué pasaba después, un poco como para también nosotros poder utilizar esa información para nuestra intervención. Y ahí nos comentaron la participación que tienen los apoderados y decidimos entonces también tener entrevistas con los apoderados. Hicimos la entrevista en este caso con los 10 apoderados de los chicos con los que íbamos a trabajar. 10 o eran 17, porque 14, perdón, 14. Con los 14. Sí. Ok. Entonces, básicamente fueron entrevistas. El diagnóstico se basó en entrevistas. Y ¿Okay? la sistematización de estas entrevistas que nos permitieron entonces establecer cuáles eran, obviamente, nuestros ejes de trabajo, y que nos permitieron también hacer un prediseño de la intervención. Era como para darnos como, si se quiere, una guía para poder realizar un prediseño de la intervención. Objetivo general, nos planteamos entonces explorar la influencia o el efecto, en este caso, del uso de técnicas psicodramáticas en el reconocimiento de las emociones desde la corporalidad. Es decir, que nosotros pudiésemos, a través del uso o la implementación de técnicas psicodramáticas, ver o observar cómo se manifestaban desde lo corporal las emociones de los chicos, emociones y sensaciones. Y en los específicos, por supuesto, entonces era describir el reconocimiento de esas emociones a nivel corporal desde la triada psicodramática, como les dije, afecto, mente y cuerpo. Y ya les voy a explicar cómo es que podíamos hacer esa descripción y dónde se manifestaban, en qué área desde el psicodrama. Describir el rol social y familiar de las personas con discapacidad. Cómo se veían ellos, cuánto era en este caso, la multiplicidad de sus roles. Es decir, como si es que ellos se veían solamente como hijos, si es que se veían solamente como estudiantes, y qué lugar ocupaban en lo social desde su percepción y en lo familiar. Y por último, conocer la aplicabilidad del método psicodramático en la intervención de jóvenes con discapacidad. Como les dije anteriormente, ver si es que esto es efectivo y podía generar, en este caso, un aporte para la formación de ellos, es decir, para los grupos que pudiesen insertarse en la posteridad, el uso del enfoque psicodramático. Nosotros utilizamos, por supuesto, ya aquí voy un poco a hacer referencia a lo que sería el marco teórico, pero voy a ser bastante, voy a ser breve, porque lo que nos interesa es que ustedes puedan ver un poco cómo fue, o sea, como que la parte más metodológica y como tal de la intervención, y por supuesto los resultados. Entonces, les voy a hablar brevemente de qué es el psicodrama, pero también quizás comentarles particularmente lo que nosotros hicimos o utilizamos para que más o menos tengan idea de lo que voy mencionando después al describir las sesiones. Entonces, como ven ustedes allí en la presentación, el psicodrama es una forma de psicoterapia ideada por Jacob Levi Moreno, inspirada en el teatro de improvisación y concebida inicialmente como grupal o psicoterapia profunda de grupo, una nueva forma de psicoterapia que puede ser ampliamente aplicada de forma individual o bipersonal, grupal, en familia y en pareja. La intervención psicodramática utiliza la interacción espontánea y creativa, incluyendo y trascendiendo a la palabra, incorporando lo vincular, lo corporal, lo metafórico y lo estético.
Históricamente, el psicodrama representa un punto decisivo de evolución en el tratamiento del individuo aislado. Les menciono esto porque Moreno está más o menos situado en contexto histórico a la par, o si se quiere, unos años posterior a Freud. Entonces, él tiene como esta visión de trabajar con los grupos. De hecho, él empieza su práctica, ¿verdad?, con grupos de prostitutas y de niños que están en la calle. Y empieza a, de alguna manera, invitarlos a traer escena, así muy espontáneamente, sin ningún guión. No es que él elabora como guiones o quizás como lo que nosotros tendemos a conocer como teatro de improvisación, que a propósito de que te dan como una frase, a partir de allí entonces desarrollan una escena. No, en este caso es la historia misma del protagonista, y los protagonistas eran estas personas que él veía en la calle, ¿no? Entonces estas personas traían a escena su propia historia o su propio suceso, aquello que de alguna manera pudiese ser como un conflicto o quizás una situación traumática, y ellos lo ponían en escena. Ellos prestaban su escena y Moreno los iba guiando a el despliegue de esta escena, y a través del despliegue de esta escena aparecía la fantasía interna del protagonista, o en este caso del grupo protagonista. Y allí iba ocurriendo la elaboración. Entonces empezaba o iniciaba desde una sensación, una emoción, los afectos, y luego venía entonces la palabra. O sea, había momentos en donde no podía desplegarse la palabra, y entonces él transitaba desde la sensación, la emoción, y luego entonces aparecía la palabra. Entonces él decía, como un poco crítica, pero sin embargo hacía énfasis también en otros recursos psicoanalíticos, que en el fondo él no trabajaba con el individuo aislado, sino que trabajaba con el grupo del individuo, que podía ser el fantasiado o podía ser el real. Y hacía uso para eso de yo auxiliares. Ya les voy a explicar un poco de qué se trata. El psicodrama pone al paciente sobre un escenario donde puede resolver sus problemas con la ayuda de unos pocos actores terapéuticos, que luego llama el yo auxiliar, en tanto un método de diagnóstico como de tratamiento. Moreno decía que el psicodrama era la profundización del alma, o poder llegar al alma del paciente a través de la acción, que es lo que significa en este caso drama. De los instrumentos, quería mencionarles que para efectos de lo que nosotros vamos a hacer entonces en las sesiones, tenía que ver con el protagonista o los protagonistas, en este caso que era el grupo, ¿verdad? Se puede trabajar desde el individuo con los otros elementos o los otros instrumentos, o el grupo como protagonista. Entonces está el protagonista, está el director, está la escena y la escenificación, ¿verdad?, que es la preparación para la escena. Y en este caso está el público. El público que también resuena con esta escena que nosotros colocamos allí y que se despliega. Y también está la participación de los yo auxiliares. Estos yo auxiliares van a ser de alguna manera complemento al protagonista de los personajes que él va a traer a escena. Por ejemplo, cuenta el protagonista sobre una escena donde aparece mi mamá, aparece mi papá, aparecen mis hermanos. Entonces, con los yo auxiliares, estos personajes toman cuerpo y allí se despliega la escena. Esos son los instrumentos. En las fases de psicodrama trabajamos con, en general, tres fases. Esas fases tienen que ver con una fase de activación, a la que llamamos caldeamiento, ¿verdad? Y se divide en caldeamiento inespecífico y el específico. ¿Para qué usamos esta fase? Esta fase es justamente para activar el cuerpo, para que el cuerpo nos sirva de territorio de exploración, y donde emergen efectivamente estas sensaciones que luego se van traduciendo en afectos con y para el grupo. Allí estamos atentos, en este caso el coordinador grupal o el director, de los emergentes grupales. Aquello que insiste, aquello que va apareciendo como lo que abrocha la situación grupal, ¿sí? Si es que estamos trabajando con el grupo, y si es que estamos trabajando de manera individual o bipersonal, entonces allí
la idea es explorar qué es lo que emerge del individuo, del protagonista, ¿verdad? La fase que sigue es la fase de escenificación y dramatización. Es donde, que nosotros lo llamamos también fase expresiva, es donde se despliega como tal la escena. Se prepara el escenario, ¿verdad? Que es un lugar físico que podemos colocar, no sé si estamos en una sala, entonces hacemos como la división, esta parte va a ser el escenario y esta parte va a ser para el público. Y allí vamos colocando los implementos que nos va diciendo el protagonista o los protagonistas. Y ahí les voy a decir un poco con el ejemplo de la intervención que nosotros realizamos, con 4 sesiones que les voy a compartir. Y allí nos va a decir, bueno, había, no sé, un banquito, una silla para sentarnos mi mamá y mi papá y yo. Entonces traemos las 3 sillas y las colocamos allí. Y había un árbol de cerezo. Entonces traemos un objeto que pudiese ser parte de la escena y que represente en este caso el árbol de cerezo. Y así sucesivamente vamos armándolo hasta que podamos de alguna manera desplegar la escena tal cual como nos lo va diciendo el protagonista. Y también después de esta fase, ¿verdad? Después que vamos explorando la historia que nos quiere compartir el protagonista o el grupo protagonista, entonces tenemos la fase de reflexión o la fase donde tiene lugar la palabra y el pensamiento. ¿Qué nos fue pasando? ¿Qué le resonó al público? Y ahí es donde el grupo opera como campana resonante. Es decir, como aquello que me fue pasando con esta historia que entregó el grupo protagonista o el individuo. No es como, ay, qué bonita escena, o desde lo estético solamente, sino qué me fue pasando a mí con esto que trajo el protagonista. Y ahí es donde de alguna manera consuena aquello que emergió en el momento de la fase de activación. Claro, que esto que les está comentando Ruth, chicos, tiene que ver básicamente, bueno, ya ahí les está explicando básicamente cómo es la técnica, ¿no? Y claramente, bueno, los elementos que la componen, ¿no? Un director, de pronto, pues, el público, los actores, etcétera. Pero claro, es muy importante esto que está diciendo Ruth relacionado, bueno, como con los fines o el propósito, ¿no? De crear estas escenas, porque estas escenas buscan darle figurabilidad a algo de lo que está sucediendo, digamos, a nivel de los afectos, a nivel del cuerpo, ¿no? Y que puedan, ojalá, servir como puente luego para la palabra, ¿no? Por eso es que viene después ese otro momento relacionado con el sharing, que es cuando se sientan justamente a conversar, ¿no? A pensar lo que fue, pues, esa escena, ¿no? Que es un poco lo que ellos le decían, ¿no? Que digamos, donde el grupo de alguna manera funciona como una especie de campana resonante, ¿no? Tal Es cual. muy importante esto de precisar cuál es la intención de hacer estas escenas, ¿no? Sí. Porque, claro, se puede prestar luego como para de pronto quizás como confundir, digamos, lo estético, lo recreativo, ¿no? Como que sí, puede ser quizás a nivel estético muy interesante, muy lindo, pero ese no es el propósito únicamente, Tal ¿no? cual, Es, tal digamos, cual. el propósito es la de investigar, de alguna manera, si es que lo quieren poner en otros términos, la de investigar y que el grupo pueda de alguna manera reconocerse a partir de las escenas, ¿no? Entonces, Sí. básicamente, esto para mí, desde mi punto de vista, yo no soy psicodramatista, siempre de alguna manera, digamos, a ver, si bien no soy psicodramatista, lo valoro porque me parece que son técnicas muy potentes, ¿no? Y bueno, he ido de alguna manera utilizándolas también, eventualmente para la psicoterapia con familias, por ejemplo, eventualmente para algunas familias me ha sido muy útil, pero siempre es muy importante eso, ¿no? Como que no perder de vista que, digamos, los Sí. fines analíticos que tiene. No se trata de crear escenas como para que la gente se entretenga, para que la gente se divierta o con fines recreativos. No, Tal eso cual. no es el propósito. El propósito tiene que ver justamente con fines analíticos, ¿ok? Esto es Sí, muy importante. claro, exacto, como para hacer énfasis en lo que estás diciendo, la dramatización en este caso tiene que ver con
tomar un poco, o sea, como invitar al protagonista, y esto se cautela, esto no es algo que se hace, o sea, el director psicodramático tiene que estar formado y preparado para llevar a cabo el despliegue de esta escena, porque tal cual como tú lo dices, no es solamente un fin estético, que si bien aparece, y eso también tiene de alguna manera un proceso de elaboración posterior en la fase reflexiva, porque hay algo de lo estético que se pone de manifiesto y que también tiene sentido y hace resonancia en el público. Entonces, no solamente es con un fin estético o superficial, sino que tiene el objetivo de tomar conciencia de aquello que el protagonista está trayendo, que puede ser una situación, como les dije, una situación que ha estado pensando y que no ha podido colocar en palabras, una situación, si se quiere, dilemática, una situación traumática, cualquier situación que nos preste el protagonista, la idea es que podamos guiarlo o acompañarlo más bien a vivenciarlo para poder integrar la experiencia de elementos ideativos, afectivos y corporales. Es decir, hay cosas que fantaseamos y hay cosas que también están de alguna manera, si se quiere, más encapsuladas, que no tienen posibilidad de alguna manera, ser elaboradas. O algunas situaciones más somáticas, que también ha pasado, que efectivamente no hay posibilidad de poder procesarla y quedan de alguna manera enquistadas. La escenificación, la dramatización permite que el protagonista pueda ir explorando mediante esa escena qué es lo que va ocurriendo tanto con sus afectos como con su cuerpo, como lo que puede ser capaz de elaborar con la compañía, en este caso del director. Entonces la idea es desplegar esa fantasía interna y con la intervención del terapeuta se pueda generar una segunda escena donde efectivamente haya una profundización y una posibilidad de insight, lo que nosotros llamamos insight dramático. O sea, hay varias fases que pasan dentro de la dramatización, pero por efectos del tiempo no vamos a poder quizás como extendernos, pero en el despliegue de esa escena van ocurriendo varios momentos en donde, por supuesto, el terapeuta va a ir acompañando para que haya primero la exploración de otras posibilidades para que pueda de alguna manera procesar, elaborar y colocar en palabras. Voy a mencionar rápidamente las técnicas para entonces entrar en lo que fue la experiencia de trabajo y allí puedan de alguna manera conectarlo con lo que les estoy mencionando acá. Las técnicas psicodramáticas que nosotros empleamos en psicodrama son básicamente verbales, lo que llamamos como las clásicas, los recursos psicodramáticos y las no verbales. Nosotros hicimos uso eh, de las verbales y las psicodramáticas, que tienen que ver con el soliloquio, el espejo, la inversión de roles. Fueron como las que más utilizamos. Porque las no verbales, de alguna manera, nos limitaban, si se quiere, aunque igual lo fuimos en el prediseño, lo fuimos colocando para saber qué pasaba, pero al momento de nosotros colocarlas allí en el trabajo como tal de intervención, nos dábamos cuenta que dificultaba un poco tomarlas, porque íbamos dando las consignas y los chicos iban respondiendo a esa consigna, en la medida que obviamente ellos iban validando el espacio. Ahora sí, me voy entonces en este caso, la metodología. Como les mencioné anteriormente, en el contexto lo hicimos con el método cualitativo y por supuesto que queríamos de alguna manera validar aquello que iba ocurriendo en el momento de la intervención y por eso toma mayor importancia comprender lo fenomenológico, es decir, el proceso que iba ocurriendo, lo que iba pasando con nuestro objeto de estudio, en este caso los jóvenes, y que pudiese a través del proceso de reflexión e interpretación de estos resultados, nosotros podríamos ir validando nuestras hipótesis. Y, por supuesto, darle cabida a la subjetividad, más allá del dato como tal, darle cabida a la singularidad. Y en este caso les voy a hablar de la caracterización del grupo, como para que les quede también como a manera de un aporte más práctico, ¿verdad? Que tenía que ver con la descripción de nuestra muestra. El grupo estaba compuesto por 14 jóvenes que vivían en la región metropolitana y de los cuales 5 eran mujeres y 9 hombres.
Sus edades fluctuaban entre los 21 y 32 años y participan del programa universitario orientado al desarrollo de competencias sociolaborales para favorecer su inclusión a la sociedad, del cual egresarán al finalizar del año de ese mismo año. Es decir, nosotros hicimos esta intervención psicoterapéutica cuando ya ellos estaban a punto de egresar. Hicimos entre junio y julio. Dicho programa tiene como criterio de ingreso el tener algún grado de discapacidad intelectual. Y en ese contexto es que el grupo estaba formado por jóvenes con diferentes diagnósticos que se asocian a la discapacidad intelectual. A saber, síndrome de Down, trastorno del espectro autista, Asperger y autismo, y lesiones cerebrales. Su estatus socioeconómico se ubica en el tramo de clase media alta, viven con sus familias de origen y dependen económicamente de sus padres. Dentro de su escolaridad previa, algunos provienen de escuela regular, de donde han egresado de enseñanza media, y otros provienen de escuelas diferenciales. Las técnicas de recolección de datos tenían que ver con el registro a manera de bitácora. Nosotros íbamos haciendo un registro a manera de bitácora de las sesiones. Y decidimos hacer, como les dije anteriormente, en prediseño, 10 sesiones. Por el tiempo, obviamente, de su formación, que no excediera el periodo de vacaciones o que no se de vacaciones, y también para que nosotros pudiésemos elaborar nuestra investigación. Entonces, hicimos el registro de las 10 sesiones, pero por supuesto que para efectos del material que nosotros íbamos a presentar, tomamos en cuenta las sesiones que pudiesen haber generado mayor emergente grupal, que estuviesen relacionados con los ejes temáticos. ¿Cuáles eran nuestros ejes temáticos? Por supuesto, la triada psicodramática, afecto, mente y cuerpo, los roles psicodramáticos y sociales, a propósito de los que les mencioné anteriormente, que queríamos, en los objetivos específicos, queríamos saber cuáles eran sus roles dentro de la institución, como los más sociales, y cuáles eran sus roles dentro de su núcleo familiar. Y en ese sentido, bueno, saber qué tan fluido, cómo era el repertorio de roles de ellos ahí, si es que se circunscribía a 2 nada más, hijos y estudiantes, o si podía aparecer amigo, si podía aparecer trabajador, vínculos, otro eje temático, clúster, que era un poco lo que les mencionaba Nelson anteriormente, que en psicodrama nosotros vemos cómo este repertorio de roles se van desarrollando en 3 clústeres, o se agrupan en 3 clústeres como grupos de roles. El primero, que está relacionado más con un rol de dependencia o suplementario. El segundo es donde de alguna manera diferencia el yo no yo, ya ahí aparece como el tú, y esto es con la entrada del padre. Y por último, el fraterno, es decir, donde aparece, si se quiere, los roles más, donde lo que mencionaba también anteriormente como lo más simétrico, los pares, los hermanos, los amigos, como la competencia, la rivalidad, el compartir. Y otro último eje temático era la implementación de las técnicas psicodramáticas. Para nosotros los indicadores iban a ser las emociones o la manifestación de emociones, cómo era el procesamiento de estas emociones y la expresión corporal. En cuanto a la intervención, como les mencioné, constaba de 10 sesiones. La primera fue como un poco introductoria para explicar de qué se trataba este espacio laboral. Para nosotros fue muy importante mostrarles a ellos que se trataba de un espacio distinto. Si quieres puedes avanzar, Nelson. Estamos en llamo a la habilidad de intervención. Para nosotros era sumamente importante mostrarles a ellos que esto se trataba de un espacio distinto, a pesar de que físicamente estábamos en el espacio de la universidad, porque allí realizamos la intervención. Era un espacio distinto, no era un espacio de formación. Por lo tanto, poder encuadrar ese espacio, aun cuando lo físico en lo concreto era lo mismo, saber qué se producía en términos de roles y en términos de vínculos, cómo ellos podían colocarse en otro lugar, a pesar de que era el lugar de estudio. Entonces, como que les fuimos entregando en la primera sesión un poco de qué se trataba el espacio y para qué era, y ver cuál era el efecto que tenía en ellos. Y bueno, por supuesto, en el transitar de las sesiones, ellos fueron validando de manera muy significativa y fueron desplegando otros roles allí que ya les voy a mencionar,
a propósito de que este era un espacio distinto, comprendiendo y manifestando o expresándose de manera distinta. Y por supuesto que a propósito de nuestro encuadre, era importante que ellos establecieran un vínculo de confianza con nosotros, porque si bien conocían a una de las coordinadoras, que era la que trabajaba conmigo en esta investigación, no nos conocían. No nos conocían en términos frecuentes como conocían a sus profes o como conocían a la directora del programa. Entonces, ver qué generaba eso en ellos, cómo se establecía el vínculo asimétrico, pero en otro espacio. Entonces eran bastantes, si se quiere, variables que iban apareciendo allí. En las próximas sesiones, bueno, nosotros fuimos diseñando, como les dije anteriormente, objetivos que de alguna manera, bueno, queríamos, por supuesto, responder a nuestro trabajo de investigación, pero también queríamos, en psicodrama, nosotros no llevamos un acabado como tal de las sesiones. Siempre trabajamos con lo que el grupo nos va trayendo. Entonces vamos co-construyendo con el grupo aquello que va emergiendo y eso nos permite hacer un rediseño de la sesión como tal. Entonces, si bien hacíamos una propuesta, lo que aparecía en el grupo para nosotros era importante incorporarlo en la siguiente sesión. ¿Sí? Entonces, cada sesión siguiente tenía su objetivo, pero la íbamos modificando a propósito de lo que aparecía en el grupo. Quería decir allí algo, porque fíjense que esto que está diciendo Ruth me parece que es muy importante para efectos de lo que ustedes van a hacer para el trabajo, digamos, del informe diagnóstico, ¿no? Porque, claro, significa que aun cuando de pronto parezca que es más pega, ¿no? A lo mejor puede parecer más pega esto de ir retroalimentando en función de los encuentros. Puede sonar como que si fuese más pega, pero a la vez, en verdad lo que les va a permitir poder tener una aproximación un poco más cercana, ¿no? A lo que son las necesidades de ese grupo, ¿no? Y a partir de allí poder repensar cuáles son las técnicas que van a utilizar, en este caso Ruth está hablando de intervención, pero yo les diría para el diagnóstico, ¿no? Por eso es que yo les recomiendo que en esta fase, ¿no? En la que se encuentran, que está relacionada con el diagnóstico, que el diagnóstico lo puedan hacer por parte, que lo puedan hacer por parte, porque si lo hacen de un solo momento, quizás en ese encuentro, digamos, quizás ese encuentro no es lo suficientemente abarcativo o quizás no da cuenta, digamos, de manera integral, pues, de lo que en verdad está sucediendo. Entonces, siempre es importante tener por lo menos 2 o 3 encuentros para que puedan de alguna manera ir recogiendo de manera parcial distintos aspectos de la realidad de ese grupo y luego poder integrarlos, ¿no? Y poder tener una aproximación un poco más integral, ¿no? De lo que en verdad les pasa, ¿no? Y a partir de allí puedan después diseñar un plan de intervención, ¿no? Entonces, me parece que esto que está diciendo Ruth es muy relevante, ¿no? De cómo, a propósito de los encuentros que vamos teniendo con los grupos, vamos redefiniendo un poco el plan de trabajo. Esto es demasiado importante, ¿sí? Tal cual, porque, por ejemplo, en nuestra experiencia, si se quiere, nosotros trabajamos como con dos grupos para hacer el diagnóstico. En una primera instancia hicimos como lo más macro, ¿verdad? En donde podíamos hablar del entorno, si se quiere, institucional, familiar, porque, bueno, en psicodrama tenemos en cuenta todos los contextos. Y luego abocarnos al diagnóstico del grupo como tal a intervenir. No sé si me explico. Pero para nosotros era importante tener esta referencia, este contexto de la institución, de la familia al que pertenecían los jóvenes, pero también, por supuesto, a los jóvenes a intervenir. Entonces, en ese sentido, nosotros las primeras sesiones eran de diagnóstico justamente. Y, por supuesto, de establecer un vínculo entre nosotras, que éramos las coordinadoras, y ellos, al mismo tiempo de evaluar e instalar un dispositivo que permitiera la cohesión en un grupo que, si bien se conocían, aquí iban a estar de manera distinta. Entonces, lo que se generaba no era lo mismo que lo que se generaba, por ejemplo, en su modalidad de formación, también como antecedente. Bien, íbamos entonces en las
la intervención como tal. Les había dicho que era de 2 horas, más o menos las sesiones. Y bueno, en este caso les voy a hacer mención de 4 sesiones rápidamente para que ustedes puedan de alguna manera ver de qué se trató el trabajo y qué fue ocurriendo. En la segunda sesión, nosotros empezamos a introducir las técnicas psicodramáticas donde hubiese más contacto desde lo corporal. Aquí no iban a escribir nada, aquí no iban a escuchar lo que nosotras le íbamos a decir, sino que aquí iban a contactarse desde lo corporal, ¿sí? Como que nuestras consignas iban invitando a poder tener movimientos, ¿verdad? Kinestesia, senestesia, y que fuesen apareciendo de alguna manera afectos distintos o de alguna manera introducir la afectación entre ellos y también con ellos mismos, lo que les iba pasando con estas consignas que nosotros les íbamos de alguna manera dando. Y utilizábamos mucha música y en este caso materiales para realizar una escenificación más pictográfica, porque también es parte de la escenificación. Se puede trabajar desde lo gráfico, desde lo pictórico y desde lo performativo, como les mencioné. Entonces, bueno, la idea era que ellos pudiesen, o sea, la consigna, por ejemplo, en esta sesión del caldeamiento inespecífico tenía que ver con relajación, respiración, caminar por el espacio para que este espacio pudiese tener un lugar distinto, porque si bien era, como les dije, en una sala en donde ellos tenían su formación usualmente, aquí la idea era que ellos lo vivieran, ¿verdad?, de manera distinta y que fuesen reconociendo y al mismo tiempo expresando cuáles eran sus sensaciones, qué les iba pasando al momento de hacer estos ejercicios, si se quiere. Y que nos fuesen diciendo, describiendo qué les pasaba, si se sentían más tensos, más relajados, si estaban tranquilos, si estaban más bien aburridos. Y luego pasamos a ir haciendo conexiones de a poco con sus compañeros, intercambiándolos. Primero los poníamos con uno a hacer como el ejercicio del espejo. Un compañero hacía un movimiento y el otro lo imitaba. Y luego intercambiábamos, a lo que ellos iban respondiendo de manera súper, súper clara. O sea, no había necesidad de hacer 2 veces la consigna, por ejemplo, que era un poco nuestra predisposición, si se quiere, que pensábamos bueno, que quizás íbamos a tener que ser un poco más directiva, y para ellos fue súper como comprensible hacer este tipo de ejercicios. Y la observación que nosotros hacíamos allí era la plasticidad que iba apareciendo desde lo corporal, ya en la segunda sesión. Era como bastante espontáneo los movimientos que ellos hacían. No tenía que ver con aquella estereotipia que quizás nosotros teníamos como de alguna manera, estábamos como predispuestas a observar. Y posteriormente les pedimos, para efectos de la dramatización, que realizaran un mapa fantasmático, que es una técnica diagnóstica del psicodrama, ¿verdad? Ellos se cuestan sobre un papelógrafo, un papel craft, y un compañero dibuja su silueta. Y allí van incorporando con colores o con frases, dependiendo de quienes podían escribir y quienes no, lo que fueron viviendo durante la sesión, ¿sí? Luego entonces cada uno de esos mapas fantasmáticos se los íbamos mostrando, ellos iban recorriendo el espacio, viendo los mapas fantasmáticos propios y los de sus compañeros. Y al momento de compartir aparecían entonces el reconocimiento justamente de diferentes emociones y sensaciones vividas en las 3 fases. Perdón, disculpa. Sí, es posible que puedas describir, bueno, esa tos, no se asusten, eso no es coronavirus. No, no es. No, no es. Que te quería preguntar, si era posible que pudieses decir brevemente, ¿no? ¿En qué consiste este mapa fantasmático? Sí, es como la concretización, en este caso, de fantasías corporales, ¿verdad? Que el protagonista puede de alguna manera entregarnos a través de este dibujo, si se quiere, como que en la silueta y luego rellenando dentro de esta silueta con diferentes colores, con diferentes frases, el lugar donde pueden colocar estas sensaciones, estas emociones o estas frases, nos permiten a nosotros saber dónde quizás pueda estar enquistado
aquello irresoluto, por decir así, aunque no me gusta mucho utilizar la palabra resolución, porque yo creo que es un proceso, el tema terapéutico, y que no necesariamente a través de un diagnóstico nosotros vamos a tener la respuesta de qué podemos hacer, sino que nos da una guía de en dónde quizás pueda estar enquistado o en dónde pueda quizás estar como más trabado aquello que el protagonista no puede colocar en palabras. Por ejemplo, si había muchos colores intensos en la zona del pecho, entonces, bueno, explorar con el protagonista a partir de allí, por qué es que había colocado esos colores. Con ellos lo que hicimos es, para que fuese más aún en concreto, es que pusieran nombres de su mapa fantasmático. Por ejemplo, aparecía el regalón, aparecía el flojo, aparecían frases que daba cuenta de cuál era su vincularidad, por ejemplo, en el entorno familiar. O el rockero, o un nombre específico que tenía que ver con quizás un alter ego que nos permitía dar cuenta de que ese personaje tenía algo que decir distinto a lo que era el joven como tal. Entonces era justamente, que era lo que les decía, era un diagnóstico que nosotros estábamos haciendo justamente de ellos en su singularidad, pero también qué nos traía, cuál era el repertorio de lo que nos traía el grupo. En la tercera sesión, nosotros nos propusimos como objetivo ver qué tipos de vínculos aparecían, cómo era su vincularidad, como les decía anteriormente, en lo social, ¿verdad? Qué tipos de vínculos aparecían y en lo familiar. Entonces, presentamos o propusimos que cada uno pudiese ir como incorporándose a la sesión y que nos comentaran un poco si recordaban lo que había pasado en la sesión pasada, que nos pudiesen contar qué había pasado en la sesión pasada y qué había pasado en la semana. Y allí nos sorprenden con una historia, o más bien como con un incidente que pasa entre ellos. Ellos tienen como dos chicos que tienen una diferencia, y esa diferencia parece que, bueno, todo el grupo la conocía, menos nosotras como coordinadoras. Y ellos, de alguna manera, como que nos comparten esto, si se quiere, a medias, en la fase, si se quiere, de activación, y les preguntamos como cuáles son las sensaciones o cuáles son las emociones que aparecen a propósito de este incidente. Y ahí nos van contando como que, bueno, algunos se sienten con rabia, otros se sienten como frustrados. Ellos como de alguna manera entregándonos esto que les iba pasando con respecto a esta situación que le pasó a dos integrantes, en este caso del grupo. Y bueno, les pedimos si espontáneamente ellos quieren hacer la dramatización o la escenificación de este hecho. Y tal cual, ellos pidieron quienes fuesen, en este caso, pasaron los protagonistas y también pidieron a el público algunos yo auxiliares que fueron incorporándose en la escena, y de ahí de alguna manera pudimos desplegar la escena contada desde ese momento, porque obviamente una cosa era lo que había pasado afuera, pero otra cosa era lo que nosotros podíamos ver allí en escena. Y luego el grupo se prestó para poder de alguna manera reflexionar a propósito de lo que había pasado de este incidente, lo cual nos da a nosotros como una luz de que efectivamente pasaban cosas dentro del grupo que tenían que ver con, por ejemplo, la rivalidad. Estaban estos chicos que tuvieron el incidente, estaban de alguna manera teniendo diferencias porque les gustaba una misma chica, dando cuenta de que pasaban otras cosas en términos, por ejemplo, desde lo erótico, y que esto no había tenido lugar, por ejemplo, en el proceso de formación, como que era invisibilizado, o no era algo que ellos podían hablar, por ejemplo, con su familia, porque de repente podían, como estaban chivatizados en el lugar de la vulnerabilidad, de la fragilidad, vistos como niñitos, como ángeles, que de hecho había mención como de ese nombre para los chicos. Bueno, no era tan así.
Claro, que es un poco lo que pasa de pronto como con la sexualidad infantil, ¿no? Mm, Que la cultura tiende como a negar la sexualidad en los niños, ¿no? Lo mismo pasa de pronto con jóvenes con discapacidad intelectual, ¿no? Que se tiende como a reprimir un poquito aquello, ¿no? mm, Y de pronto desde allí no reconocer que efectivamente son sujetos que como todos también cuentan con erotismo, solo que está negado por la cultura, ¿no? A ujú. propósito del estigma. Tal cual, tal cual. Y que, bueno, nos llamó la atención que primero que habían validado el espacio para, o sea, había la confianza para ellos poder de alguna manera, porque fue algo que nosotros llevábamos un diseño de la sesión, pero aparece esto y obviamente lo tomamos. Y ellos fueron de alguna manera espontáneos para poder recrearlo y para poder expresarlo, lo cual fue para nosotros como bastante potente porque sabíamos que el dispositivo ya había estado operando y que ellos lo habían acogido. En este caso, ellos estaban dando respuesta a esto que nosotros le estábamos de alguna manera proponiendo. Si bien no era con nuestra consigna, era con lo que ellos estaban trayendo. Así que bueno, fue bien interesante entonces lo que les fue devolviendo cada uno de los chicos, porque entonces ellos fueron opinando, ¿no? Como, bueno, pero si a ti te gusta y a él le gusta, entonces ¿por qué no le dicen los dos a esta chica que les gusta? O sea, como que ¿cuál es el problema? Los dos les puede gustar la misma chica, no hay ningún problema. O quizás como apareciendo también. Que el problema sería para la chica que le va a tocar elegir. Sí, en todo caso, pero como que para ella de hecho como que sus gestos corporales eran bastante interesantes, porque como que ella lo que hacía era como sentirse muy, muy Querida. sexy y como bien halagada, porque estos dos chicos estaban de alguna manera interesados en ella. La verdad es que fue bastante desde lo corporal y también desde lo afectivo lo que fue apareciendo. Otros comentaron abiertamente como, bueno, sus experiencias cuando de repente les había gustado un chico, una chica, y cuáles eran como las dificultades. Se abrió esa posibilidad de reflexionar en torno a ese otro rol, que en este caso joven con discapacidad, y nosotros le agregábamos el rol psicodramático, joven con discapacidad enamorado, o joven con discapacidad que le gusta otra chica, otro chico. En la próxima sesión que escogimos, que fue la quinta, tenía que ver con explorar roles familiares y sociales, que fue la quinta y la octava. Nosotros en estas dos vimos cómo aparecían sus lugares dentro de la institución o como en entornos más relacionados con amigos, si se quiere, con pares, y también sus roles familiares. Y allí también ocurrió que nosotros propusimos eh, primero hicimos como obviamente un caldeamiento que tenía que ver, por supuesto, con la activación corporal. Hicimos mucho baile, mucho juego psicodramático. Y luego hacemos la inversión de roles, que tiene que ver con el ponerme en el lugar del otro, ¿no? Un poco como la diferenciación de el yo no yo y aparece el tú. Luego de escoger un compañero, le pedimos que conversen sobre preferencias, cuáles eran sus gustos, sus intereses. Y empezó a aparecer como una variedad de, como de intereses justamente, ¿no? De aspectos que podían compartir ellos con otros, que no necesariamente tenían que ver con esto que proyectaba la institución o la misma familia para efectos de lo que ellos podían hacer una vez egresaran. Unos querían ser músicos, otros querían ser actores, otros querían ser DJ, y de hecho eso lo pudimos poner en escena. Y allí invitamos a la directora del programa. O sea, sobre aquello que quizás no era tomado o no era abordado desde la formación, porque bueno, obviamente estaba estructurado, estaba diseñado para entregar herramientas que tenían que ver con lo sociolaboral. Y aquello que emergió, por ejemplo, en esa sesión, para nosotros fue muy significativo poder transmitirles a la institución como parte de un repertorio más amplio de lo que podía ser la formación. Es decir, no necesariamente todos tienen por qué estar inmersos eh, en una organización, en una empresa, haciendo un trabajo quizás como más estereotipado y podían
explorarse como áreas más artísticas, por ejemplo, o áreas que tuviesen que ver, donde también podían ser contratados, donde también podían tener un sueldo y una independencia económica, pero que diera cuenta de lo que a ellos les interesaba. Y ellos pudieron entonces armar en una escena estos otros roles que les gustaría hacer. Y apareció el DJ, apareció el actor, que fue fenomenal porque él dirigió, en este caso, todo esto que acontecía en una misma escena. Apareció un acróbata, apareció un bailarín, y en otro grupo, que también, porque fue hicimos de los grupos, hicimos una subdivisión de grupos, entonces 5 hicieron esta representación y 5 hicieron un show de televisión. Entonces apareció uno que era presentador, otro que era cantante, otro que era futbolista y otro que era animador. Así que fue bastante interesante el momento entonces después de la fase reflexiva. Y por último, para cerrar con las sesiones, aparece en otra escena, ¿verdad? El metro. En el metro ellos escenifican a este joven con discapacidad que se sienta en su silla que corresponde a las personas con discapacidad y aparece una mujer embarazada. En un primer momento en esta escena, este joven con discapacidad no le da el puesto. Y luego, en un segundo momento, donde incorporamos a un yo auxiliar, él sí le da el puesto. Entonces, en el momento de la fase reflexiva o de sharing, ellos comparten que muchas veces, a propósito de que son jóvenes con discapacidad, bueno, hay una ganancia de ese rol. Y que efectivamente, bueno, cuando ellos quieren sentirse o quieren estar en ese lugar, se posicionan desde ese lugar para obtener otras cosas. Y en el otro caso, como que pudo manifestar que ciertamente hay momentos en donde no se siente cansado, no siente que su discapacidad tenga que ver con no darle el puesto, sino que en efecto sabe que quiere y puede dar un puesto a una persona que de repente lo pueda necesitar. O sea, como colocándose en diferentes lugares y no que sea la discapacidad la que de alguna manera sea la que indique qué es lo que tiene o no tiene que hacer como único elemento. Y eso fue bastante interesante porque como que podíamos observar el tema de la ganancia secundaria a propósito de este único rol que quizás los pone en este lugar de vulneración. Sí, porque esto que está comentando Ruth en relación a la ganancia secundaria, esto es un término muy psicoanalítico, ¿no? Y que tiene que ver básicamente, digamos, con eso que obtiene un sujeto a propósito de sus síntomas, ¿no? Mm, Piensen ustedes un poco lo que vimos en Introducción al Psicoanálisis, en Teorías Psicológicas 1, en donde de pronto, bueno, veíamos que un sujeto termina engolosinándose con su síntoma, ¿no? Porque el síntoma de alguna manera es una formación de compromiso, ¿no? Y en el sentido de que le permite de alguna manera al sujeto encontrar placer, ¿no? Darle un lugar a algo del mm, deseo, pero al mismo mm. tiempo reprime algo, ¿no? A propósito, digamos, del ordenamiento, pues de la cultura, a propósito del lugar en el que lo coloca el sujeto, pues, digamos, a propósito del lugar en que la cultura coloca al sujeto, ¿no? Entonces también estaba pensando en eso, ¿no? En que un sujeto se engolosina con su síntoma justamente a propósito de las ganancias secundarias, que es un poco lo que está también Sí, mostrando Ruth a propósito de este caso, ¿no? Y esta es la parte que es difícil, ¿no? De remover. Y lo interesante, digamos, de esta intervención que está planteando Ruth es que permite justamente quizás concebir a estos jóvenes desde un lugar distinto, ¿no? Desde un lugar mm. no psicopatológico, ¿no? Que no Pero sea, que ojo, digamos, ellos mismos lo sí, traen, no fue algo como que en el fondo ellos mismos lo traen, como en psicodrama lo llamamos, lo sintomático lo llamamos matriz, ¿no? Que en algún momento puede ser como puede resultar adaptativo, pero que luego va más allá de lo adaptativo y se queda rigidizado. Entonces, como que este otro chico trae esta posibilidad de cómo ellos mismos pueden verse y hacer uso de esto de una manera rígida o de alguna manera hacerlo plástico. O sea, sí, soy un joven con discapacidad, pero no tengo problema con pararme y darle el asiento porque no me siento cansado, porque puedo pararme. Y allí claro. aparece como una matriz distinta o rematrización, lo que llamamos nosotros. Entre los resultados que nosotros pudimos como resaltar,
tenía que ver con en el transitar de las sesiones, la emocionalidad que iba emergiendo era paulatina, conforme se iban explorando la corporalidad y el afecto a través de las técnicas verbales y no verbales, aflorando diferentes estados anímicos, en este caso comodidad, aburrimiento, neutralidad, entusiasmo, rabia, impotencia, es decir, había una plasticidad también de emociones y sensaciones, no una sola o no dos. Respecto a la tríada psicodramática, que es otro de nuestros ejes, existió tendencia en lo afectivo cognitivo cuando se utilizaban técnicas verbales, que creo que se los mencioné. Mientras que en escena, donde se hace mayor uso de los recursos psicodramáticos, aparece la palabra como el principal elemento de representación. En cuanto a lo corporal, va visualizándose en la medida que las técnicas verbales apuntalan el significado de una postura o un gesto. Cabe señalar que puntualmente apareció lo corporal en momentos clímax cuando se trabajaba la vincularidad. Se pudo observar también que los caldeamientos eran bien acogidos, que era una de las cosas que a nosotros, por ejemplo, nos preocupaba. Eran bien acogidos ayudándoles a conectarse con el cuerpo, apreciando movimientos más flexibles y relajados en el avance del trabajo psicodramático. Ellos fueron incorporando muy rápidamente, la verdad es que eso fue pasando, que ellos fueron adquiriendo rápido las consignas que tenían que ver con movimiento y con lo corporal. Y también pasaba que fuimos observando que ellos se iban escogiendo a propósito de esto que iban descubriendo de ellos mismos, cuáles eran los gustos, cuáles eran las preferencias, cuáles eran los intereses de cada uno de ellos. Se fueron viendo más como roles más pares, más simétricos, porque antes aparecía mucho esta suplementariedad de asumir a alguien como el rol de papá y el rol de mamá y algunos los hijos. Mientras que a propósito de la intervención fueron apareciendo como, bueno, como quizás más los hermanos, más los amigos. Y en relación a los roles familiares y sociales se observó una estrecha relación con la matriz de cada uno de los jóvenes, lo que les decía. Pues existió una tendencia a situarse en el primer momento con roles más asimétricos, así como también a establecer vínculos mayormente suplementarios que complementarios. Aparecen roles más psicodramáticos y son asumidos en escena. No se cuestionan y se interpretan fluidamente, aunque en algunos casos había o aparecía la rigidización. Aparece más como la incorporación de roles transmitidos, es decir, como se los habían enseñado, que un rol más psicodramático, que era lo que también les comentaba. Comienzan a transitar de roles más creativos a partir de el avance de las sesiones, pudiéndose ver más gradaciones en las emociones. Eso, un poco como también decir a propósito de la intervención que la percepción del espacio de intervención es entendido como un lugar más autónomo en la expresión de preferencias, gustos, deseos, toma de decisiones. Por lo tanto, el grupo tiende a ubicarse mayormente en el clúster 2 y 3, lo que les decía, a diferencia de un clúster 1 que es más dependiente o suplementario. Y en cuanto a la aplicabilidad del método psicodramático, la intervención de jóvenes con discapacidad intelectual pudo evidenciarse que las técnicas psicodramáticas aportaron significativamente en lo cognitivo, afectivo y corporal, aperturando problemáticas entre pares con la institución educativa y la familia. Asimismo, el paradigma psicodramático posibilitó la visibilización de procesos vinculares más adaptativos, tomando en cuenta insights dramáticos respecto a la diferencia, la discapacidad y la autonomía. Aquí está una imagen de la que hablaba Ruth relacionada, por ejemplo, con ese momento de elaboración del mapa fantasmático, por ejemplo. Claro, esta es la chica de las que le comentaba bueno, que tenía dos interesados en ella. Y bueno, al final, al cierre del proceso, en la última sesión, ella nos dijo que había escrito una carta y le pedimos si ella quería leerla en el grupo. Y bueno, ya ahí en una carta súper emotiva hablaba de cómo se había sentido de esta experiencia, de la vivencia con el proceso, pero también con cómo se había sentido con el afecto que le tenían estos dos chicos. Y fue bastante interesante porque fue algo que pudimos hacer al cierre y que tenía que ver también con lo que se había generado entre ellos como grupo y con nosotras como coordinadoras. Así que fue un momento bien, bien especial y de cómo a través de esta carta, ¿verdad? En concreto fue a través de esta carta, pero lo que ella expresó ahí
tenía que ver con otra cosa completamente distinta a lo que quizás hubiese sido, no sé, la evidencia de una competencia sociolaboral. Este es el grupo con el que trabajamos. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. De verdad que muy agradecido con que hayas aceptado pues la invitación a este ramo. Me parece que es una experiencia muy rica, muy bonita, muy interesante. Y además, fíjense que, bueno, a propósito de lo que fue presentando Ruth, digamos, muy prolija, ¿no? Porque es una investigación con un dispositivo de intervención psicodramático, pero no deja de ser prolija, ¿no? Porque hay veces que se tiene como que la fantasía de que lo prolijo, digamos, es pariente de lo positivista, ¿no? O del método científico duro, ¿no? Y que se tienen que hacer investigaciones más bien cuantitativas o cognitivo-conductuales como para dar cuenta, digamos, digamos, de un trabajo pues científico, y se puede hacer un trabajo científico desde otro campo y que obviamente lleve pues a las personas pues a interrogar algo distinto, ¿no? Hacerse una pregunta distinta respecto de sí. Ay, gracias, chicos, a los que se quedaron con cámara encendida por acompañarme. Era importante ver sus rostros. Escuchamos entonces impresiones de lo que fue esta experiencia de intervención con jóvenes con discapacidad intelectual. Ya, para mí, en lo personal, a mí me encanta mucho este tipo de dinámicas en donde se invita a otra persona para que participe y nos enseñe también desde su perspectiva, su trabajo, todo lo que él ha avanzado, todo lo que esta persona ha podido investigar y que ha encontrado. De verdad que, como dice el profe, es algo súper enriquecedor. Y en general, como el contenido de la clase me gustó muchísimo, siento que se toman aspectos de el empoderamiento también de estas personas al romper esta estigmatización que se tiene y el poder liberarse de estas estructuras que están tan fuertemente instaladas dentro de la sociedad. Siento que es algo sumamente importante. No conocía esto del psicodrama y me gustó mucho, no conocía ese concepto. Y la verdad es que siento que me gustó muchísimo y ver cómo es que también estas personas que trabajaron en los grupos fueron desarrollándose y aprendiendo y liberándose y aprendiendo de sí mismos, como aprendiendo a expresar lo que tenían dentro y a retomar como esta reconexión y representarla, poder representarla. Me gusta. A mí también me pasó lo mismo que la Michelle, tampoco conocía mucho el psicodrama, y, o sea, como técnica para tratar a un grupo, y igual me gustó harto y me gustó mucho en general la investigación y el cómo se fue formulando, o sea, el cómo se fue desarrollando a medida de que tenían como un plan establecido, pero en la marcha las cosas van pasando y hay que irse adaptando. Entonces creo que igual eso es bastante enriquecedor como para tener un panorama general. Uno puede tener como un esquema, pero al final el grupo en sí es otro, es como un ente en sí. Entonces uno también se tiene que ir adaptando. Tal cual, sí. A propósito de eso que dices, Camila, siempre la técnica, el dispositivo va a estar en función del grupo, no al revés. Es decir, como que no es una estructura que no es permeable, porque de ser así, entonces vamos a tener quizás un resultado que tú te habías establecido, pero que no tiene ningún efecto en el grupo como tal, como lo que tú decías, porque el grupo es un sujeto, se vuelve un sujeto con personalidad propia, y en ese sentido hay que escucharlo. Hay que va emergiendo allí. Sí, a propósito de que mencionan la palabra dispositivo es algo que usamos con mucha frecuencia cuando, digamos, hacemos intervención psicosocial con grupos, y es importante precisar, ¿no?, lo que significa ese término, porque se suele como que utilizar de manera amplia, ¿no?, y a veces no se tiene como conocimiento, ¿no?, de lo que significa, ¿no?, la palabra. Y el dispositivo, justamente a propósito de lo que mencionaba Camila, es algo que va cambiando, no es algo que se va moviendo justamente a propósito de lo que va aconteciendo, ¿no?, de lo que va pasando. Y el énfasis, digamos, de un dispositivo
es la de producir un movimiento, ¿no? La de producir, si se quiere, un caos, podríamos decirlo en términos filosóficos, que esto lo propone Deleuze, y justamente lo que busca un dispositivo es la de romper con algo que está armado, ¿no? A propósito de lo que decía por ahí Michelle, ¿no? Hay algunas estructuras que son finalmente estructuras de poder que nos colocan a todos en ciertos lugares, ¿no? En ciertos lugares específicos, y desde allí terminamos siendo quizás estigmatizados, y desde allí terminamos haciéndonos quizás una representación de nosotros mismos quizás muy fija, ¿no? Y que nos lleva luego quizás incluso a tener de alguna manera ciertas psicopatologías o no, ¿no? Pero justamente lo que busca un dispositivo es romper eso, ¿no? Romper con lo que está armado, desarmarlo, y que se creen a partir de allí nuevas conexiones, ¿no? Que permitan a partir de allí generar, pues, nuevos devenires, decimos nosotros, que se puedan producir nuevos, otros desarrollos, otras formas de subjetividad, podríamos decirlo como en resumen. Entonces, claro, el dispositivo en este caso, a propósito de lo que presentó Ruth, tenía que ver con un dispositivo grupal de orientación psicodramática, ¿no? Específico, pero lo interesante es que el dispositivo, en este caso, estaba de alguna manera siendo, digamos, flexible, no permeable, se dejaba permear en función de lo que iba presentando el grupo, ¿no? Y a partir de allí se podían redefinir las técnicas y, bueno, las actividades en concreto, ¿no? Lo que se hacía sesión a sesión. Entonces, me parece que esto es muy relevante porque claramente esto introduce, digamos, la problemática, pues, del poder, ¿no? En función, digamos, de en qué medida nosotros como interventores psicosociales damos o no espacios para la subjetividad, ¿no? Porque si nos mantenemos de pronto con programas de intervención que son muy rígidos y que no son tan permeables a la subjetividad, terminamos de alguna manera dejando por fuera algo del sujeto, algo de su verdad, algo de su sentir, algo de su afecto, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es también, digamos, necesario de diferenciar, ¿no? De lo que es un encuadre, porque fíjense que igual Ruth contó con un encuadre específico, ¿no? Contaron, digamos, con 10 encuentros que eran en un horario específico, se sabían en dónde se iba a hacer, se sabía cuál era el espacio, que era en la universidad, digamos, de qué hora hasta qué hora, quiénes iban a trabajar, cuáles eran los roles de cada quien. O sea, eso es distinto de lo que es el dispositivo. Una cosa es el encuadre, que es algo que ustedes tienen que dejar bien claro, digamos, con los grupos con los que vayan a trabajar, y otra cosa es el dispositivo, que tiene que ver, digamos, con el plan de trabajo propiamente tal, ¿no? Entonces, esta idea de que un dispositivo desarme lo que está armado es lo que a mí me parece potente, ¿no? Porque es lo que permite justamente que se cree otra cosa. Aquí hay un comentario de Camila, dice, una profesora me recomendó investigar sobre psicodrama cuando entré a la carrera y le comenté el por qué la elegí. Personalmente es un tema que me interesa mucho y sobre el que no he ahondado lo suficiente. Muchas gracias por la instancia, ojalá podamos tener más momentos así. Bueno, no, un lo gusto, mismo digo. de verdad un gusto y bueno, obvio que dispuesta y ojalá que pueda estar disponible para una nueva invitación, pero agradecida de poder compartir, como les dije al principio, la experiencia y bueno, a la orden pueden ubicarnos ahí en GMT Consultores si quieren para, bueno, ahondar justamente en psicodrama. Con todo gusto puedo apoyarles en eso. Gracias, chicas, por quedarse y bueno, un abrazo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao.